En el mes de enero del año 90, a mí me pidieron que presentara esta idea de un sistema abierto y a distancia en unos talleres que se estaban organizando por la Reforma. De esa sesión, lo que quedé convencido, que lo que había que hacer era meter la idea de la educación a distancia, por lo menos en el lenguaje universitario, que se hablara de esto, porque era evidente que había como un desconocimiento general. Eran muy pocas personas las que sabían de qué se trataba. Lo que hicimos entonces es, a ver, vamos a invitar a la gente a la Universidad de Guadalajara a que escuche cómo está esto de la educación a distancia en el mundo. O sea, que la primera intención no era lo que es ahora el encuentro. Ahorita el encuentro es otra cosa. Pero la primera era eso, que las personas de la Universidad de Guadalajara escuchen lo que se está haciendo en el mundo. Entonces esa fue como una de las primeras conferencias. Don Pablo González Casanova explicando qué era un sistema de universidad abierta. As some of you might know, I was there 30 years ago to give the keynote presentation at the first conference, and again in 1993 at the second conference. 30 years ago, when we met at the first conference, we couldn't have imagined that distance education would emerge in the 21st century as one of the greatest developments in the history of education, mainly as a result of the emergence of web-based technologies. En aquel entonces era más internacional porque la educación a distancia a través de medios era muy incipiente en México. Entonces se invita a 3 personas. Michael Moore, de Penn State, que iba a hablar de los 7 pecados capitales, o que habló de los 7 pecados capitales de la educación a distancia. Antonio Bartolomé, no recuerdo la universidad, pero era español, que iba a hablar sobre la multimedia en la educación a distancia. Y al doctor Chacón, él venía de Venezuela. Había incertidumbre, pero también mucha desconfianza de la modalidad en ese tiempo. Entonces había que traer el encuentro internacional de educación a distancia, ahora lo veo así, uno para posicionar la modalidad, otra para ver qué se estaba haciendo en otros países, cómo lo estaban haciendo, y también para probar cómo lo estaba haciendo la Universidad de Guadalajara y cómo nosotros podríamos ir avanzando con la ayuda de otros expertos, con las visiones de otros expertos, con las estrategias que se utilizaban en otros países distintos a nosotros en cuanto al desarrollo, la infraestructura, el tipo de prioridades que se tenían en ese tiempo en relación a lo que se estaba viviendo en México en los años 90. Entonces empezamos a hablar de educación abierta y a distancia, empezamos a romper paradigmas diciendo, no necesariamente para que se dé el aprendizaje tienes que estar en 4 paredes y que se llame tal y cual centro educativo, para que en ese momento que tú cruzas la puerta del centro educativo, ya se te prenda el halo del aprendizaje, ¿no? Y tuvimos muchísimas, pero muchísimas resistencias. El primer periodo es como del interés por algo que todavía no hacíamos, que ya tenía prestigio y tenía un trabajo incluso teórico, metodológico bastante sólido ya en otros lugares, y que fue como escuchar para aprender, ¿no? Cambiar sobre todo la forma de pensar de la gente en lo que tenía que ver con una educación que había sido considerada de segundo nivel, de menor calidad que la presencial, ¿sale? Y que no era bien aceptada. Pues el encuentro tuvo una evolución muy significativa en lo académico, porque como estuvimos siempre tan abiertos a escuchar las experiencias de los otros y aprender de los otros, entonces se fueron sumando académicos que querían tener voz en el encuentro, que querían decir algo, que querían compartir. De pronto empezó a haber también ya producción académica de la Universidad de Guadalajara. Entonces esto ya enriqueció más.
O sea, porque ya personal académico de la propia Universidad de Guadalajara empezó también a ofrecer conferencias. Alrededor tal vez del 2000, diría yo, la investigación empezó a tomar mucha fuerza. Empezamos nosotros a hacer un seminario nacional que sesionaba en distintas sedes y se hizo parte del encuentro internacional como para que tuviera peso también, no solo estas ponencias experienciales y que también muchas ya eran de investigación, claro, sino también el hecho de que empezaban a tratarse temáticas que ya eran una problematización, digamos, de lo que estaba pasando en la educación a distancia. Hay toda esta otra etapa dentro del encuentro en donde ya está consolidado, ya hay investigación, es recurrente la presencia de ciertos investigadores y personas que ya son expertos en el tema. Entonces, creo yo que hay este cambio entre haber venido a escuchar a los expertos y ser el experto, ¿no? Ustedes fueron mentores en mi caso y de muchos de nosotros para enamorarnos de la educación a distancia, ¿no? Y esperemos que sigan muchos años promoviendo este encuentro, ¿verdad? Y de una manera multimodal. De mi experiencia te digo, no sé cuántos encuentros fui, 10 o 12, de ahí salió este libro, por ejemplo. O sea, la experiencia de trabajar en tantos talleres sobre metodología de la investigación, con tantos compañeros, muchos de ellos en su momento estudiantes de posgrado. Finalmente, terminó en hacer este pequeño libro. Lo que ha logrado este encuentro es evaluarnos como institución, Universidad de Guadalajara y su proyecto de educación a distancia. O sea, tenemos la mirada hacia de los otros y entonces eso implica siempre evaluarnos y tener un reto, cómo nos ven los otros. El Encuentro Internacional de Educación a Distancia marca la pauta de nuestro quehacer. Siempre ha sido un espacio para compartir experiencias y aprendizajes con pares a nivel local e internacional. Además, yo creo que busca reunir las voces de expertos para que nos compartan sus reflexiones, su conocimiento y a partir de ello poder diseñar estrategias creativas e innovadoras. También considero que ha sido un espacio para crear redes para la colaboración académica y en gestión educativa, que se han ido consolidando a la par del mismo encuentro. Y yo tengo alrededor de 25 años participando con ustedes. Mi primera experiencia fue novedosa, impactante, porque apenas estaban adaptando las tecnologías dentro de lo que viene siendo el sistema educativo universitario. Y el hecho de que nos hayan invitado a participar en este encuentro donde se reunieron maestros, profesores de diferentes universidades, tanto locales, nacionales e internacionales. Este encuentro es un faro para la educación a distancia de América Latina. Estamos siempre pendientes de la organización de esta reunión, de sus resultados, en la medida de lo posible de nuestra participación. Yo he participado muchas veces en tantos años, muchas veces de este encuentro, y siempre han sido muy satisfactorios. Son muy seriamente pensados estos encuentros, planificados. Uno puede encontrar e interactuar allí con personas de distintos lugares del mundo, y sobre todo de América Latina, que nosotros necesitamos mucho compartir nuestras experiencias, nuestros deseos de mejora, etc. Así que yo lo considero un faro para la educación a distancia de América Latina. Lo que sucede una vez que termina esta reunión, sus ideas se esparcen rápidamente por América Latina y se forman foros y análisis en distintos lugares de América Latina. Y hay una línea que corre desde el fin del mundo, donde yo vivo, al final de todo, de América Latina, en la Argentina, hasta bien arriba México, que es la otra frontera para nosotros, para América Latina. Es importante porque ha impulsado durante 30 años la modalidad a distancia en México y en América Latina, pero además porque es un espacio internacional de diálogo con expertos de todo el mundo
que ha permitido a los participantes tener una visión mundial de la educación a distancia, la evolución que esta ha tenido durante estos 30 años y sobre todo identificar sus desafíos y analizarlos. Siempre lo hemos visto como un encuentro referente. Es un encuentro en el que uno llega no solamente a poder compartir con profesionales de calidad, sino a aprender de todo lo que hacen y de la calidad de los ponentes. El que hagan ustedes este encuentro cada año es una bocanada de aire fresco que nos permite de verdad esta reflexión, sobre todo también hacer relaciones, esta parte del networking con colegas no solo de nuestro país, sino de otras latitudes, que nos enriquecen muchísimo, nos dan la posibilidad de pensar de manera creativa, de manera innovadora, en grandes posibilidades que tenemos para nuestros propios programas y programas que pueden empezar a surgir a partir de estas ideas compartidas. Creo que tener este encuentro es una de las cosas más maravillosas para todos los que trabajamos en este ámbito. En el mundo de la educación a distancia son un espejo donde mirarse, son un referente, son un punto de encuentro donde aprender con otros, en un clima de mucho respeto y confraternidad que invita al intercambio. Que más que un ciclo de conferencias es un encuentro. Y la gente busca a sus amistades, volverse a relacionar. Y de ahí han surgido redes, como surgió la red de las enfermeras, que ahorita ya están muy bien organizadas. Las redes de otros se organizaron a través del bachillerato a distancia. O sea, empezaron a hacer trabajos conjuntos. O sea, como que vieron que a veces más que las conferencias y eso, era una oportunidad de encontrarse y revivir vínculos personales y académicos, que los vínculos académicos, si no son personales, como que no se afianzan. Es muy significativo porque nos da la oportunidad de socializar con profesores de otras universidades donde compartimos nuestras propias experiencias y que si a ellos le funcionaron, pues también las queremos implementar para ver cuál es el resultado y también nosotros poderles compartir nuestras propias experiencias. Obviamente formamos redes de apoyo que de repente también nos estamos consultando algunas técnicas, el uso de herramientas o por qué no, también proyectos de investigación propiamente específicos. Lo más valioso del encuentro es abrir la posibilidad de aprender, de que todavía podemos aprender muchísimas cosas, de que al que estás escuchando, con el que te estás encontrando, te está aportando un montón de cosas y que tú también lo puedes aportar. Otra de las grandes aportaciones del encuentro ha sido crear alianzas. Las redes que se han creado con otras instituciones nacionales e internacionales han sido muy, muy valiosas y muy aportadoras. En los últimos 10 años tal vez del encuentro, nosotros hemos tenido este impulso hacia lo que sigue, ¿no? Cómo manejar la incertidumbre y sobre todo el poder construir una perspectiva de la educación con más sentido. Ligarse más con la educación presencial. O sea, hasta ahorita el encuentro ha sido como un diálogo entre quienes hablan el mismo lenguaje, o sea, los mismos con los mismos. Yo creo que sería muy importante jalar más a las personas que están dentro de los sistemas escolarizados. El reto importante o un desafío es mantener actualizados sus horizontes para que este encuentro internacional de educación a distancia siga siendo un factor importante que coadyuve en la innovación educativa,
en la calidad de la educación, en fortalecer acciones específicas de las entidades educativas para incluir y para incrementar la cobertura, entre otros aspectos. Asumimos la responsabilidad de mantener y seguir expandiendo este encuentro para que siga siendo ese espacio de convergencia para las ideas de la comunidad académica. Todos los integrantes de la universidad que lo organiza y todas las reuniones han dejado mucha tela, decimos tela para cortar, ¿no? O sea, muchas cosas para analizar, para seguir pensando en ello. Y ojalá sigan por muchos años más. Mínimo 30 años más le pedimos. Pues que celebro que se siga haciendo este encuentro que después de 30 años, porque sí es un espacio en el que existen muchos aprendizajes, en el que conviven varios expertos, en el que todavía creo que el SUP es una comunidad que tiene la capacidad de asombro. Y eso nos ha ayudado a crecer y a fortalecernos. Quiero aprovechar para felicitar al sistema de la Universidad de Guadalajara virtual por sostener durante tanto tiempo, por mantener con tan alto nivel estos encuentros internacionales y llegar al 30 encuentro internacional, y que seguramente va a ser tan rico y tan satisfactorio como han sido los anteriores, ¿no? Pues muchas felicidades. Agradecer por todo lo que hace por la educación del mundo. Gracias, y UDG, feliz 30 encuentro, y Dios permita sean 30 encuentros más. Reconocer pues, a las personas que a lo largo de estos 30 años han estado al frente de los programas académicos en la Universidad de Guadalajara. Pienso en Manuel Moreno, pienso en la doctora Marister Avelar, en todos los equipos, tanto de Manuel como de Marister, en fin, que han estado en estos 30 años apoyando el desarrollo de estas, digamos, de este encuentro. Un sentido de agradecimiento a quienes han hecho posible cada una de estas 30 ediciones, en especial al maestro Manuel Moreno Castañeda, como ferviente promotor del encuentro. Por supuesto, la doctora Marister Avelar Álvarez, quien dio continuidad y logró potenciar el alcance de este encuentro. Y en general, gracias y felicidades a todo el equipo de este sistema de universidad virtual. Quiero aprovechar este espacio para felicitar a las y los creadores del encuentro, que obviamente fueron visionarios y soñadores de que en México pudiera ser una realidad la modalidad a distancia para llegar a esos sectores que por diversas circunstancias no tienen oportunidad de la educación presencial. Pero felicidades a todos los que han participado en estos años y en especial a quienes van a trabajar en este encuentro número 30 y desearles lo mejor, ¿sí? No solo para el encuentro, sino para todo el futuro que yo espero maravilloso para la educación a distancia, sobre todo ahora que trata de ayudar más a la educación escolarizada.